En nuestra primera parte, hicimos un breve repaso de la historia de las dispensaciones premileniales más conocidas como el rapto de la Iglesia. También apuntamos a un principio fundamental de la expectativa profética que los autores bíblicos del Antiguo Testamento tenían, que era la llegada del Mesías, por lo que todas las escrituras apuntan a Cristo. En esta segunda parte repasaremos algunos principios básicos y fundamentales a la hora de interpretar la palabra de Dios. Por lo tanto, los invito a mantener sus Biblias abiertas, ya que, a pesar que leeremos muchos pasajes, habrán algunos que por motivo de tiempo solo los podré citar, con la esperanza que ustedes los busquen. Así tendrán una mejor idea del contexto y estoy seguro será de gran provecho y bendición. Al estudiar cualquier tema, concepto o palabra, debemos ser muy específicos. Por ejemplo, al estudiar términos como el fin de los tiempos, el fin del mundo, la era, el siglo, etc., debemos definir con mayor precisión a qué hace referencia o qué tipo de fin. Lo mismo ocurre con la idea del regreso de Cristo. ¿Qué tipo de regreso? O el término el día del Señor. ¿Qué día es ese o de qué se trata dicha frase? Todo esto debe ser analizado no según nuestro entendimiento e idiosincrasia, sino la de aquellos que lo produjeron. No debemos olvidar que todos estos son términos traducidos a nuestro idioma de la mejor forma posible para comunicar un mensaje particular, pero al mismo tiempo comprende la totalidad de un concepto o idea que el autor original deseaba transmitir a su audiencia inmediata. El no considerar el contexto general del mensaje y sus particularidades es precisamente el error más común que se comete. Sus autores no fueron gente moderna de Occidente. Tenemos más de 3.500 años de distancia desde las primeras referencias bíblicas escritas y unos 2.000 desde la producción del Nuevo Testamento. El considerar su lengua y cultura original presenta todo un desafío. Debemos recordar que aunque la Biblia fue escrita para nosotros y nuestro provecho, esta no fue escrita a nosotros. Es por esta razón que en nuestra primera parte los invitaba a separarse de cualquier prejuicio o tradición doctrinal a la hora de interpretar los textos. No podemos aplicar cualquier método de interpretación, sino que debemos respetar algunas reglas básicas y fundamentales para poder extraer del texto lo que éste realmente nos quiere transmitir. A esta ciencia de interpretación se le conoce con el nombre de hermenéutica. Al ser consistentes y metódicos en el cuidado de la interpretación bíblica, podremos extraer del texto el mensaje que éste pretende dar. A esto se le llama exégesis o extraer del texto. Así las cosas, al ser consistente en mi hermenéutica, seré más preciso en mi exégesis. El verdadero problema o confusión ocurre al querer introducir ideas al texto, imponiendo en este una interpretación particular basada en presuposiciones personales. A esto se le llama isógesis o eisegesis, que significa introducir en el texto. Y esto es precisamente lo que debemos evitar. Ahora bien, no pretendo abarcar la totalidad y complejidad de los elementos necesarios para la interpretación bíblica, pero sí algunas reglas básicas que todo buen estudiante debería aplicar. Y comenzamos con el tipo de género. Si es un canto, si es un libro o si es una carta. Si es a modo narrativo, dialéctico, poético, apocalíptico, etc. Reconocer el género es importante, ya que según sea este, el autor utilizará distintas figuras o recursos literarios, tales como símil, personificación, hipérbaton, hipérbole, metáforas, analogías, todas ellas útiles para expresar o comunicar su mensaje. También debemos considerar el origen del texto. Según su origen se establece no solo la geografía, sino la cultura, sociedad y folclore. ¿Cuándo se escribió y dónde?
El origen nos ayuda a establecer la idiosincrasia del autor y su audiencia inmediata, así como la forma como éste haría uso de las figuras o recursos literarios en dicho espacio y tiempo, cómo escribían y cómo se entenderían. Comparar textos. Una vez establecido el tipo de género y conociendo su origen y audiencia, debemos enfocarnos en el mensaje en sí. Entre todos los modismos o recursos que el autor pueda utilizar, debemos compararlos con otros escritos de características similares para así tener una visión más comprensiva en el uso de estos. ¿Qué idiomas o folclore lingüístico utilizaban para referirse a ciertas cosas o eventos? Incluso el considerar palabras en desuso. Aún, nuestras traducciones se ven en la dificultad de transmitirnos el mensaje o su idea principal. No es sino comparando textos que podemos tener una mejor comprensión del mismo. También, el tener la oportunidad de exponerse a literatura del mismo origen, llámese de la época y cultura, mejor conocida como literatura del Segundo Templo, nos permite hacer un análisis paralelo de los modismos y formas literarias que los autores originales utilizaban para comunicar sus ideas. Así, podemos entender mejor sus metáforas y símbolos a la hora de describir eventos. El mensaje. El mensaje en sí contiene suficientes elementos para poder identificarlo y en algunos casos más complejos debemos tomar en cuenta detalles más finos, tales como el idioma original, el uso gramatical del mismo, pero aún algo tan específico como esto no es barrera para que el lector diligente que se proponga el estudio de las escrituras pueda interpretarlo correctamente. Encontraremos también palabras clave. En el cuerpo del texto se encontrarán palabras claves que nos ayudan a interpretarlo. ¿Cómo usa el autor dicha palabra? ¿Qué uso se le da en otras instancias en las mismas escrituras? ¿Qué significado tiene la palabra en determinado contexto? Los patrones de ideas. Debemos poner atención a patrones que se repiten en la narrativa bíblica. Las escrituras están llenas de ricos patrones, donde los autores pretenden dar énfasis o exaltar su mensaje en esta intrincada forma de plantear una historia o relato. Los autores bíblicos utilizan determinadas palabras, descripciones o conceptos que nos ayudan a relacionarlas con otras narrativas para establecer conexiones entre historias y así enriquecer el mensaje mediante hermosas y elaboradas poesías. En toda narrativa, hay que poner atención a tres elementos principalmente: los personajes, el contexto y el argumento. Por ejemplo, en la primera página de la Biblia leemos que el Espíritu de Dios estaba por encima de las oscuras aguas del caos. Él las separa para que emerja la tierra firme, que será la habitación de la humanidad para fructificar. Tomemos este patrón de las caóticas aguas, sinónimo de muerte. Este patrón reaparece con las caóticas aguas del diluvio, donde Dios rescata a su remanente fiel, Noé, y su familia, a quienes Él ha escogido para llevarlos a tierra firme y reiniciar su proyecto de fructificar en la tierra. Lo volvemos a ver, de igual manera, en el Éxodo, donde nuevamente Dios salva de Egipto a su pueblo escogido, guiándolos a través de las aguas hacia tierra firme, su libertad, mientras que éstas destruyen al ejército de Faraón. La historia se repite con Josué y los israelitas, al pasar a través de las aguas del Jordán, del desierto a la tierra prometida para fructificar en ella. Los profetas se tomarían de este intrincado patrón para proyectar estas mismas imágenes e ideas al futuro, como el caso de Isaías, quien esperaba un nuevo éxodo, con un nuevo rey guiando al pueblo de Dios hacia una nueva creación. Y en esta ocasión son las naciones quienes se convierten en las caóticas aguas. Si todas las escrituras apuntan a Cristo, la combinación de todos estos patrones nos llevan a Él. En el caso particular de las aguas, todos los evangelios resaltan a Jesús yendo a las aguas del Jordán. Él
es bautizado, lo que implica entrar y salir de las aguas. Los evangelios son tan específicos que incluso mencionan el nombre de este lugar como Betábara. Jesús, el unigénito del Padre, guiaría al verdadero Israel, como se refiere a la iglesia, el apóstol Pablo, bautizándose en el mismísimo lugar donde 1400 años atrás Israel cruzara las aguas. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Betábara, o en hebreo Bet Abará, significa la casa o el lugar del cruce. Es precisamente en este contexto que Dios anuncia que Jesús es su Hijo, quien nos rescataría del caos de nuestra maldad, lo que sería la imagen de entrar en la muerte para luego salir de ella a una vida eterna, una nueva creación. De ahí la importancia del bautismo para el cristiano, quien estaría participando de este patrón antiguo de entrar en el agua, símbolo del caos y la muerte, para luego salir de ella a vida nueva y así dar fruto. Este es solo un ejemplo de muchos patrones que se encuentran en la narrativa bíblica, todos ellos apuntando a la expectativa profética de este rey Mesías que vendría a establecer su reino. Estos intrincados patrones hacen uso de la poesía bíblica, de ahí que prácticamente el 30% de las escrituras son poesía. La poesía bíblica usa imágenes creativas que podríamos llamar lenguaje metafórico, por lo que entender estas imágenes, palabras y conceptos que los autores asignaban es de suma importancia. Veamos un ejemplo de esto en la narrativa del Éxodo, donde en el capítulo 14 se nos describe lo sucedido, pero en el siguiente capítulo encontramos la misma narración descrita de forma poética. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y ahora, el mismo evento descrito poéticamente. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El poema enciende la imaginación y nos hace partícipes de la experiencia al tiempo que exalta la magnífica gloria de Dios. En este patrón, los autores quieren dejar en claro que Dios está por encima del caos, por encima de las caóticas aguas, que es precisamente la imagen que nos presenta la primera página del Génesis. Consideremos el Salmo 69. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. El salmista retrata a sus enemigos como aguas tormentosas, pero también las naciones enemigas pueden tener o estar retratadas con esta misma imagen de aguas caóticas o tormentosas, como lo vemos en Isaías 17 o el Salmo 89. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Todo este lenguaje también hace referencia o apunta a Cristo. Así como en el Génesis el Espíritu de Dios está sobre las aguas, en los Evangelios se retrata a Jesús caminando sobre ellas, rescatando a Pedro como imagen de la salvación del pecado, del caos, destrucción y desorden de nuestras vidas. Así el evangelista, al presentarnos estas descripciones, asume que su audiencia comprenderá y hará las conexiones con las distintas narrativas que describen la obra de Dios de forma poética, utilizando los mismos elementos y lenguaje, ahora aplicados a Jesús, quien es Dios en forma de hombre.
Jesús no solo es presentado caminando sobre las aguas, sino que también sosegándolas, un eco del Salmo 89. Es la misma expectativa profética y el lenguaje utilizado en el Salmo 65. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Otros elementos a considerar en la interpretación bíblica son los marcadores o indicadores de tiempo, ya que gracias a ellos podemos establecer una línea cronológica. Entre estos podemos encontrar palabras como cierta cantidad de días, semanas, horas, meses, años, o indicativos como pronto, cerca, breve, o determinada cantidad de generaciones, mucho tiempo, corto tiempo, a la puerta, etc. Las traducciones. Aunque la mayoría de las traducciones son aceptables, es inevitable que cada una tenga una agenda particular según la idiosincrasia de los traductores, por lo que en muchos casos es necesario comparar distintas traducciones e incluso cotejarlas con los textos griegos o hebreos, utilizando alguna de las muchas herramientas tecnológicas que hoy día nos facilitan dicha labor. Lo que antes tomaría semanas, meses o incluso años de estudio en una biblioteca, hoy día en cuestión de horas se logra gracias a dicha facilidad. Por ejemplo, tomemos el caso de Proverbios 18:24 y sus distintas traducciones en un mismo idioma. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Proverbios 18:24 en versión Reina Valera 1960. Hay muchas personas que toman este versículo como el hecho de que si yo quiero tener amigos, tengo que mostrarme amigo. Y en realidad el consejo no está mal, aunque no tiene absolutamente nada que ver con la interpretación del versículo en sí. Y nos basta simple y sencillamente con echarle un vistazo a otras traducciones para darnos cuenta que el principio que el autor original nos quería enseñar era algo muy distinto. Veamos el mismo versículo en la versión de la Biblia latinoamericana. El hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigo más unido que un hermano. ¿Por qué tal diferencia? Bueno, todo tiene que ver con la idea que sus traductores querían comunicar conforme su mejor entendimiento y uso de palabras disponibles en su contexto inmediato. Pero comparemos ese mismo versículo con otras versiones más. Veamos la nueva versión internacional. Hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. La versión Reina Valera, pero en este caso 2015, dice así: hay amigos que uno tiene para su propio mal, pero hay un amigo que es más fiel que un hermano. ¿Impresionado? Conforme esas 4 traducciones, ¿cuál creería usted que es el mensaje que el autor original quería dar a su audiencia inmediata? Si traducimos literalmente del texto hebreo, el resultado sería el siguiente: el hombre de muchos amigos se puede arruinar, pero hay un amigo más fiel que un hermano. Las diferencias en las distintas traducciones tienen que ver con decisiones que sus traductores tomaron a la hora de enfrentarse al texto, y todos hacemos esto de una manera u otra. Por lo tanto, debemos considerar el contexto completo del pasaje, que en este caso sería la totalidad del proverbio, y así poder descifrar el por qué una frase aislada podría traducirse de distintas formas según el entendimiento del pasaje. De ahí
que el considerar distintos textos o incluso traducciones nos ayuda a tener una idea más amplia de lo que el autor nos pretendía comunicar. El querer escoger versículos aislados en distintos lugares de las Escrituras para tratar de acomodar ideas es lo que popularmente se conoce como tomar un texto fuera de contexto. Y haciendo esto podríamos hacer que la Biblia prácticamente enseñe cualquier tipo de mensaje. Al leer las Escrituras, debemos hacerlo como si se tratase de una historia, cuento, novela o poesía común. Así, evitaremos cualquier vicio de misticismo espiritual y veremos el texto por lo que es. Y esto nos lleva al segundo punto que debemos enfatizar en este estudio, y es que los autores bíblicos pretendían transmitir un mensaje descifrable a su audiencia inmediata. Preguntémonos entonces, ¿qué pretendía comunicar el autor y cómo lo interpretaría su audiencia? Una máxima o regla de oro a aplicar siempre es dejar que la Biblia se interprete a ella misma. Y este es el tercer punto fundamental de nuestro estudio. El mejor intérprete siempre será la misma fuente de origen. A esto se le llama interpretar el texto bíblicamente, utilizando las mismas escrituras para descifrar el mensaje y descubrir así su significado. No podemos simplemente ser creativos y tratar de descifrarlo por nuestra cuenta, tratando de incorporar en el texto ideas o conceptos conforme al pensamiento moderno occidental. Al llegar a cualquier conclusión, esta siempre debe ser cotejada bajo el estándar o parámetros bíblicos y debe coincidir con la cosmovisión que tengamos de las Escrituras. ¿Está mi teología en armonía con la visión y entendimiento que tengo del canon bíblico? Y viceversa. ¿Es mi entendimiento del canon, sean ordenanzas, profecías, escatología, etcétera, consistente con mi teología? En fin, ¿estoy siendo consistente? Lo hermoso de buscar el crecimiento en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es como dijese el Dr. James White, el buscar ser consistente en nuestra creencia y nuestra teología contenida en el amplio espectro de la revelación de Dios, es el mecanismo por el cual damos gloria a Él y es una forma práctica de adoración y alabanza. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Con todo tu corazón implica tu fuerza, tus acciones. Con toda tu alma implica lo que somos, nuestro ser, la vida. Y con toda tu mente es el entendimiento y la razón. Amarlo con tu mente es buscar entenderlo, estudiarlo, conocerlo más y más. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Ahora bien, con respecto a la escatología, para poder tener una visión comprensiva del fin, debemos entender el inicio, por lo que haremos un breve resumen del panorama bíblico general para entender algunos conceptos de gran importancia. En el principio, Dios coloca al hombre en su hermoso jardín, donde el cielo y la tierra se unían y teníamos una perfecta armonía en su presencia.
Pero el hombre decide la independencia y ser autónomo, por lo que el cielo y la tierra se dividen. No tenemos acceso al árbol de vida, pero Dios promete la redención del hombre. Esto lo leemos en Génesis 3:15. Luego, pocas páginas después, vemos cómo el hombre se sigue corrompiendo y es su pensamiento constantemente el mal. Por lo que Dios tiene que traer juicio para iniciar nuevamente su proyecto y traer una nueva promesa de no volver a destruir su buena creación. La humanidad continúa corrompiéndose, al punto tal que el hombre decide hacer su propia liturgia, estableciendo la jerarquía al punto tal que Dios tiene que intervenir, dividiendo las naciones y confundiendo sus lenguas, lo que se conoce con el nombre Babel. Ahora que Dios ha dividido las naciones, Él decide escoger a un hombre a través del cual cumplirá su promesa de redimir la humanidad, bendiciendo así a todas las familias de la tierra. Su nombre es Abraham. Este será el padre de la nación que Dios usará para traer al mundo su promesa de salvación. Aún y cuando su esposa era estéril. Dios hace pacto con Abraham debido a la fe mostrada al no rehusar entregarle su único hijo. E incluso cambia su nombre a Abraham conforme a la promesa, ya que Abraham significa padre de multitudes. Dios le promete un territorio donde se establecerían y habitarían con él. La descendencia de Abraham se refugia en Egipto debido a una gran hambruna en la tierra. Ellos logran establecerse allí y prosperan, pero luego son sometidos como ciudadanos de segunda clase y se les imponen cargas pesadas esclavizándolos así por mucho tiempo. Dios levanta a un hombre llamado Moisés, quien sería el responsable de liberar a su pueblo de dicha esclavitud para llevarlos a la tierra prometida por Dios. Después de muchas señales y prodigios, Dios libera a su pueblo de la esclavitud, lo que se conmemoraría con el nombre de la Pascua. Esta prefiguraría o sería el anuncio de una futura redención, una libertad superior a una esclavitud mayor a la vivida en Egipto. Luego de atravesar las aguas, son guiados por Moisés a través del desierto, donde el pueblo comienza a murmurar y quejarse por falta de alimento, a lo que Dios responde enviando pan del cielo. Siguiendo su jornada, el pueblo vuelve a murmurar por falta de agua y Dios les provee agua de una roca. Llegados al Sinaí, Dios hace pacto con ellos y entrega las condiciones de su pacto. Dios les da las condiciones del pacto y cómo su pueblo debía comportarse. También les informa las consecuencias por desobedecer al mismo. En resumen, bendición por honrar el pacto o maldición o juicio por romperlo. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Dios revela a Moisés que una vez estando en la tierra prometida, levantará a un profeta como él, y a éste deben escuchar. Quien no lo haga, Dios le pedirá cuenta o juicio. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho.
Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Así, Dios hace pacto con Israel a modo de matrimonio. Esto es de suma importancia, ya que será parte del lenguaje que los profetas utilizarían para referirse a la relación entre Dios e Israel. Estando a las puertas de entrar en la tierra prometida, Moisés envía 12 espías por 40 días a inspeccionar la tierra. Al regresar, el reporte de 10 de los espías atemoriza al pueblo, que da más crédito al testimonio de ellos que a la promesa de Dios. Esta falta de fe les representa el no entrar en la tierra hasta que toda esa generación incrédula perezca, lo que equivaldría a vivir rondando en el desierto por 40 años. Antes de su muerte y sin posibilidad de entrar en la tierra prometida, Moisés profetiza al pueblo lo que les acontecerá y lo hace a modo de canto o poesía. Finalmente, Josué introduce al pueblo. Israel comienza su historia como una nación apartada para Dios, lo que en lenguaje bíblico se llama santa. El pueblo pide rey y a pesar de las advertencias que Dios les da, ellos insisten, por lo que Dios les concede rey conforme al corazón del pueblo. Como era de esperar, esta nueva monarquía no daría honra a Dios y es así como Él levanta un rey conforme a su corazón, a David. Dios hace pacto con David prometiéndole que su descendencia ocuparía el trono de su pueblo eternamente. 2 generaciones más tarde, el reino se dividiría, el norte llamado Efraín o Israel y el reino del sur, Judá. Ambos se constituyen como entidades políticas independientes, sin embargo, las rivalidades llevan a una división religiosa. Tanto Efraín como Judá abandonan el pacto eterno, dando lugar a la idolatría, entre muchas otras cosas. Dios les envía profetas para que se arrepientan y regresen a la obediencia. Ellos hacen caso omiso y les matan, por lo que Dios resuelve juzgarlos conforme las condiciones del pacto. Primeramente, el reino del norte es conquistado por Asiria y las tribus son dispersas por todo el mundo conocido, literalmente a los 4 vientos. Luego llegaría el turno a Judá, quien es conquistada por Babilonia. Entre sus cautivos se encuentra un joven llamado Daniel, a quien Dios utilizaría para revelar su proyecto redentor, su plan de rescate y la culminación de su promesa. Esto lo estudiaremos a detalle en nuestro siguiente capítulo o tercera parte. Pero continuando con la historia bíblica, Judá eventualmente regresaría de su exilio en Babilonia, tal como lo profetizara Jeremías, y es Daniel, estando en Babilonia, a quien Dios le revela más ampliamente la profecía de Jeremías, en lo que popularmente se conoce como las 70 semanas de Daniel. Israel regresa a su tierra, Jerusalén, pero no sin las dificultades ya previamente anunciadas y que podemos leer en los primeros 7 capítulos del libro de Nehemías. Para esta época de reconstrucción, quienes tenían dominio de la región y básicamente del mundo conocido era el imperio persa o medo-persa, cuya extensión abarcaba desde la India hasta Etiopía. Israel no regresaría sin enfrentar oposición, como ya había sido también profetizada por Ezequiel y Zacarías. Y lo vemos materializado en el libro de Esther. La ironía es que el sistema de interpretación de las dispensaciones premileniales ven estas profecías en Ezequiel y Zacarías como alegóricas a futuros enemigos de un Israel reconstituido. Incluso estas no han escapado de la especulación por parte de los adeptos a dicha doctrina, quienes han visto en naciones modernas como Rusia, China, Turquía, Arabia Saudita, Siria e Irán cumplir sus expectativas proféticas. Hoy día, el Islam es parte fundamental de esa trama del fin de los tiempos, como lo fuera en su momento el comunismo o el petróleo.
Hasta aquí, en nuestro panorama bíblico, hemos llegado a la famosa época intertestamental, que en la jerga académica se llama el Israel del Segundo Templo, donde se acrecentaba la expectativa mesiánica debido a las profecías anunciadas por Dios a Daniel. Mucho de lo acontecido en esta época ya había sido descrito en el libro de Daniel, pero también encontramos referencias históricas muy valiosas, especialmente en el primer libro de Macabeos. El regreso de Israel luego de su exilio babilónico y la reconstitución de su sistema religioso marcarían el tiempo a esperar por el Mesías. Y esta era la expectativa hebrea. De hecho, 485 años y medio después, justamente como lo revelara el ángel a Daniel, Jesús es bautizado por Juan en el Jordán, donde éste anunciaba la inminente llegada del reino de los cielos, lo que implicaría vindicación para el justo y juicio para los violadores del pacto, tal y como lo profetizaron Isaías y Malaquías. No es casualidad que el último versículo del Antiguo Testamento anunciase precisamente esto. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Escuchemos el clamor de Juan al bautizar en el Jordán. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan exhortaba al pueblo al arrepentimiento por haber abandonado el pacto con Dios y dar lugar a la idolatría y tradiciones de hombres que se exaltaban por encima de las santas escrituras, por lo que Dios traería juicio a los violadores del pacto, desarraigando las ramas estériles de su olivo natural, y levantaría al remanente de Israel juntamente con ramas nuevas de olivo silvestre injertado, los gentiles, en su nuevo pacto. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El apóstol Pablo lo describe de la siguiente manera: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira
y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Los evangelios dan testimonio de este juicio inminente a los violadores del pacto y la vindicación al remanente fiel. Escuchemos algunas de las palabras de Jesús concernientes a este juicio, retratadas en el Evangelio de Mateo. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿De dónde sale este término, el Hijo del Hombre? Este es el título que Jesús utilizó para consigo mismo, haciendo referencia a la profecía de Daniel 7, que habla de Dios Padre entregando el reino y poder al Mesías. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Vemos cómo la expectativa profética del Hijo del Hombre viniendo en su reino era algo que algunos discípulos podrían ver. Esto conforme a las mismas palabras de Jesús, que les dijo que no recorrerían todas las ciudades de Israel antes que viniera el Hijo del Hombre. O que incluso algunos de ellos no gustarían la muerte hasta que hubiesen visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad.
y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y los ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden sus flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras.
¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. La muerte y resurrección de Jesús marcarían el inicio del nuevo pacto, tal y como lo habían anunciado sus siervos los profetas. Así las cosas, la economía de Israel como pueblo santo, el pacto sinaítico, se encontraba traslapado con el nuevo pacto. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Jehová un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y esta era la realidad de los primeros discípulos, que aunque se encontraban viviendo los inicios del nuevo pacto, aún el antiguo pacto debía ser juzgado. En Pentecostés, Él envía su espíritu a cada creyente. Las arras, garantía de un contrato o pacto, como señal, por lo que se dice que fuimos sellados, lenguaje que denota pertenencia. Dios había hecho pacto con Israel en Sinaí, y este consistía en la obediencia a las instrucciones de Dios escritas en piedra. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Estas eran el sello, las arras del pacto, por lo que debían honrarlo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. El lenguaje de atar, como señal en la mano y la frente, indica pertenencia, es un sello, por lo que colocarlo en la mano significa lealtad, fidelidad y compromiso. La frente hace alusión al pensamiento,
la meditación y obediencia. Al día de hoy es parte del uso y la tradición que el pueblo judío todavía practica, con sus filacterías atándolas en su mano derecha y en su frente. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Precisamente este es el pacto violado, por lo cual serían juzgados. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jesús les hizo saber su error. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El nuevo pacto ya no está escrito o sellado en tablas de piedra, sino en el corazón. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahora, en el nuevo pacto, nuestro sello es el mismo Espíritu de Dios en nuestros corazones. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Así las cosas, el reino ha dado inicio. Dios está haciendo nuevas todas las cosas, y de ahí el lenguaje de soberanía que él utiliza para con nosotros los creyentes. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La reconstitución del plan original en Edén
ha empezado y con el poder de su Espíritu somos llamados a conquistar el mundo para su gloria, dando a conocer a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, proclamando las buenas nuevas del reino a todas las naciones. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Pero el antiguo pacto debe desaparecer, como dice el libro de Hebreos. Por lo que el Hijo del Hombre vendría en las nubes con sus ángeles a establecer su reino, juzgando a los violadores del pacto sinaítico para dar lugar a su nueva congregación, o en griego, eclesía. Todo este lenguaje de juicio lo estudiaremos en la cuarta parte de nuestro estudio. Llegamos así al final de la segunda parte de este maravilloso estudio de la escatología. En la tercera parte veremos a detalle la profecía que el ángel revela a Daniel estando en Babilonia, conocida como las 70 semanas de Daniel. Hasta entonces, que el Señor les bendiga y que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Soy Fernando Coto y esto es Conoce el Camino.